Bienvenidos a este salón de actos Agustín del Castillo del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, que hoy abre sus puertas en una jornada formativa muy interesante. Y yo, como presidente del colegio, simplemente me voy a limitar a dar la bienvenida, agradecer a Activa Mutua que haya contado con nuestro colegio, con nuestro colectivo. Gracias, Francisco. Sabes que, bueno, en definitiva somos los asesores laborales yo diría, de la gran mayoría de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país en general y, por supuesto, en Málaga también. Y, evidentemente, es una jornada interesante para nosotros en nuestro quehacer diario. Darle las gracias y, sobre todo, la bienvenida. Creo que es la primera vez que tenemos el honor de contar con su presencia en nuestro colegio, a don Lorenzo Amor, presidente de la ATA, por estar aquí hoy en Málaga para hablarnos sobre esta reforma en la que, evidentemente, él, por su cargo y su asociación, han sido baluartes importantes en ella. Yo simplemente quiero resaltar, en mi humilde opinión, que creo que hemos dado un paso importante para los autónomos en este país, que posiblemente muchos compañeros de los que estamos aquí presentes y en el resto de nuestro país pues dirán que quedan cosas por seguir avanzando. Es lógico, como toda reforma legislativa tendrá sus pros y sus contras, pero creo en líneas generales que para el colectivo de autónomos supone un avance importante en todas sus condiciones, sobre todo a nivel de políticas sociales, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues cederle la palabra a Francisco para que haga la presentación ya de la jornada. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a este acto. Y bueno, veo caras conocidas, pero para algunas personas que no conozcan nuestra mutua, quería decirles que Activa Mutua nace de una fusión en 2008 de 4 mutuas de accidentes de trabajo. Ocupa actualmente el lugar 8º en el ranking de mutuas a nivel de cotización. Tenemos 74 delegaciones en toda España, con más de la mitad con centros asistenciales, y aquí en Málaga estamos en nuestras instalaciones, tanto administrativas como nuestro centro asistencial, se encuentra en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. Bueno, dicho esto, y nos trae hoy, en el programa de jornadas que Activa Mutua está realizando por toda España, nos trae hoy la nueva ley de reformas urgentes sobre el trabajador autónomo. Y nosotros, en mi humilde opinión, entendemos que era una ley, creo que era necesaria. Como bien decía el presidente el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, no sabemos si va a cubrir todas las expectativas que este colectivo necesita, y entendemos que debe ser regulada, porque a nadie se le escapa que el autónomo es una parte fundamental del tejido empresarial en nuestro país y cómo no, motor de la economía española y creador de puestos de trabajo. En esta ley hay nuevas medidas para emprendedores, medidas fiscales, medidas para la contratación, cotizaciones, de prevención de riesgos laborales, y no sabemos cuánto tiempo vamos a tener para que esta ley se consolide en todo el tejido empresarial, y bueno, esperemos que sea lo antes posible. Sin más dilación, voy a presentarles a don Lorenzo Amor, que quería también agradecerle su presencia aquí, ya que su agenda es un poco complicada, y nos va a explicar el desarrollo de la ley, que, por cierto, él participó en la redacción de esta ley. Sin nada más, le cedo la palabra a don Lorenzo Amor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Francisco. Yo creo que esto va bien, ¿no? Sí. Hacia arriba, así, ahora, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Gracias a Activa Mutua por esta invitación, y gracias a Juan, al presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga. Encantado de estar aquí, además en estas instalaciones en el centro de Málaga. Antes decía que los asesores fiscales sois unos colaboradores
Yo creo que soy algo más que unos colaboradores del autónomo, porque sois las manos, los pies, las manos muchas veces del autónomo. Pero a su vez os habéis convertido en funcionarios de la administración sin sueldo. A su vez habéis convertido en funcionarios de la administración sin sueldo. Esto lo digo cuando cada vez que estoy en un foro de asesores fiscales, de graduados sociales o de gestores administrativos. Porque al final, es verdad que dentro de la profesión unos son abogados, otros son asesores, otros sois gestores, otros son graduados sociales. O sea, dentro de los despachos hay de todo. Y lo digo porque primero os voy a dar una buena noticia. Todavía no se ha publicado, no tengáis miedo, el 347 no lo cambian, ¿vale? O sea, esa es lo primero que os adelanto, ¿de acuerdo? El modelo 347 queda en febrero. El resto de los que iban a adelantar sí lo adelantan, pero el 347 no lo adelanta, ¿de acuerdo? Por lo menos algo hemos conseguido. Yo me peleé para que no ocurriera y lo digo esto con antelación a que se produzca. El año pasado, en tal fecha, bueno, un poquito más tarde, un mes más tarde, anuncié que íbamos a tener y que íbamos a seguir con los aplazamientos. Nadie me creía, pero al final seguíamos con los aplazamientos. También el año que viene seguiremos con los aplazamientos. Pero el modelo 347, que tenía preocupado a mucha gente, no se mueve. Y digo porque cada vez Hacienda y Seguridad Social ha atendido una red de colaboradores que al final lo que están haciendo es un trabajo público y poniéndonos cada vez más trabas a vosotros. Pues claro, meter en el mes de enero, como van a meter un montón de modelos y un montón al final es dar carga de trabajo que muchas veces vosotros no lo cobráis a vuestros propios clientes. Pero dicho sea de paso esto, y una vez que reconozco la labor que hacéis, no solamente en favor de los autónomos, sino también en pro del país, porque hace mucho trabajo a la administración sin cobrarlo, permitirme que empiece hablando sobre la ley. La ley se puede calificar de muchas cosas, pero en primer lugar permitirme que diga que es una ley que viene 10 años, entra en vigor 10 años después que la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo. El Estatuto del Trabajo Autónomo entra el 12 de octubre del año 2007 y esta ley entra el 13 de octubre del año 2017. Yo tuve la suerte de ser padre del estatuto, también he tenido la suerte de ser, participar, ¿no?, en la elaboración y en todo el proceso que ha tenido la ley en el Congreso de los Diputados. Ahora también la estamos teniendo en la multitud de dudas que están surgiendo. Yo la semana pasada tuve 8 jornadas sobre la ley de autónomos y eso me ha hecho que tenga 40 dudas que ya tiene la Secretaría de Estado de Seguridad Social sobre la ley y que espero que me las contesten antes. Yo estoy convencido que luego abriremos un turno de preguntas o de intervenciones y yo estoy encantado de contestarle todas las dudas que haya, las que pueda contestar. Ya les advierto que hay algunas de ellas que ni la Seguridad Social, desde los estamentos más altos, son capaces de contestar y por tanto vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Claro, se hablaba si la ley es suficiente, plena o escasa. Yo para llegar a un calificativo que he utilizado, y es que a todos nos gusta llegar a la meta, pero no hemos quedado en la última etapa. Quiere decir que a nosotros nos ha colmado en un 75%, el total de demandas o peticiones que teníamos con esta ley. Sabíamos que era una ley de medida urgente, no una ley orgánica, una ley básica, no un estatuto, sino una ley de medidas urgentes. Partíamos de eso, a pesar de que la ley de medidas urgentes, que se presenta en noviembre, se aprueba el 13 de octubre. La administración suele ser muy rápida en aprobar las leyes de recaudar y muy lenta en aprobar las leyes de dar prestación. Piense que esta ley tiene 1.000 millones de euros al año de gasto para el erario público. 1.000 millones de euros. Por tanto, no ha habido prisa. Como digo, si fuera un decreto de medidas urgentes para recaudar, a los 2 meses estaba aprobado. Cuando es una ley de medidas urgentes para pagar, no hay prisa. Bien, pero una ley de medidas urgentes, con lo cual sabíamos que tenía medidas. Contaba inicialmente con 6 artículos y al final se ha convertido en una ley mucho más completa.
con muchos artículos, disposiciones adicionales. Quiere decir esto que en el trámite parlamentario se ha mejorado bastante. Esta ley nace a propuesta de Ciudadanos y es fruto del acuerdo que Ciudadanos y el Partido Popular firman para desarrollar el acuerdo de legislatura. Y contempla o quiere dar solución a esos acuerdos o a esos puntos básicos que están en el acuerdo. Inmediatamente que se presenta la ley, la toma en consideración es por unanimidad. Todos los grupos la toman en consideración por unanimidad. Inmediatamente se presenta la ley, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social empieza a trabajar la ley, en este caso con ATA y con Ciudadanos, para mejorarla. Y se suma inmediatamente una serie de grupos en este trabajo. Son el PDCAT, la antigua Convergencia, el PNV y Esquerra Republicana. Deciden apoyar la ley y otros presentan muchas enmiendas, pero no inician ese proceso de diálogo. En ese proceso de diálogo la ley se amplía, como les digo, colmando gran parte de reivindicaciones que queríamos llevar a la ley. En último momento hay un atranque, si quieren ahora después hablamos de ello, sobre el tema de las deducciones fiscales. Ese atranque hace que PSOE y Podemos, sobre todo PSOE, no se sumara a la ley. Al final se consigue una serie de cambios en la ley, que se introduce una serie de mejoras en el tema de la manutención, etcétera, etcétera. Había quien quería que lo que existiera una deducción por los tickets de restaurante o los vales de comida. Yo me negaba. Decía que nosotros no estamos para hacerle publicidad, ni hacerle campaña, ni darle negocio a las empresas de tickets restaurantes. Yo, que habitualmente he comido cuando he sido agente comercial en los sitios del menú del día, donde no hay ni tickets restaurante ni vales de comida. Por tanto, que lo que yo pedía es la equiparación que había entre las deducciones que tiene el asalariado y que se trasladara al régimen de autónomo. 26,67 euros de gasto diario y el doble si está fuera. Al final es lo que se consiguió. Hubo que sacrificar alguna cosa, pero se consiguió eso. Bien, y eso hizo que la ley saliera del Congreso por unanimidad, con la que está cayendo, y del Senado con unanimidad. Va a ser de las pocas leyes en esta legislatura, se van a contar con la dedos de una mano, que salgan con unanimidad. Pero además una ley que dota de 1.000 millones de euros al año. Claro, cuando uno dice que dota de 1.000 millones de euros, les digo que solo para Málaga, esta ley anualmente va a destinar 38 millones de euros para los autónomos malagueños. ¿Saben ustedes los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2018? ¿Cuánto está destinado para autónomos para toda Andalucía? 38 millones de euros. Es decir, una ley que destina solo para Málaga, tanto como para toda Andalucía, la Junta de Andalucía, que tiene las políticas activas, quiere decir que tampoco es tan mala ley. Como digo, algunos le hubieran gustado ir más lejos, pero otros hemos preferido ir a lo concreto, sacar medidas para adelante, además medidas que son reivindicaciones históricas. Hombre, yo que aposté en el año 2002 en aquel paquete de medidas urgentes del gobierno de Aznar, donde suprimió el impuesto a actividades económicas, donde se mejoró la baja por enfermedad del 16º al 4º día, donde se estableció el accidente de trabajo y la enfermedad profesional para los autónomos o el acceso a la incapacidad permanente total cualificada. Nosotros dijimos que aquel paquete quedaba hasta cierto punto un poco, voy a utilizar la palabra, capado, porque no reconocía al autónomo el accidente in itinere. Han tenido que pasar 14 años, desde el 2003, que entra en vigor aquello, para que se reconozca el accidente in itinere a los autónomos. No voy a negar los conflictos que ha habido de si este accidente es in itinere, si el accidente es en misión, y los que va a haber, porque este es uno de los puntos conflictivos que no va a generar mucha suspicacia en el futuro. Entre otras cosas, porque no sabemos si es in itinere, si nos vamos a la legislación concreta, sabemos que es desde casa al lugar de trabajo, al lugar de la actividad,
Pero un agente comercial que va de cliente en cliente, o el señor que llega a la floristería y después regresa o tiene que repartir un centro de flores y después de recoger ese centro de flores va con la furgoneta vacía al centro de trabajo otra vez. ¿Eso es in itinere? No lo es. O sea, cuidado, que aquí vamos a tener muchas suspicacias que evidentemente la legislación o aclara, o yo creo que en este caso va a ser dentro de la ley lo que más judicializado va a estar, y vamos a ir viendo por las diferentes casuísticas que hay. Pero lo importante y fundamental es que por primera vez se reconoce el accidente en itinere, ¿no? Yo digo que esto se ha dado muchas paradojas, y es que muchos transportistas cotizantes por riesgos profesionales, piense que en España hay 600.000 cotizantes por riesgos profesionales, el colectivo que más cotiza frente a los que algunos puedan pensar es el colectivo de agentes comerciales, pero en el caso de los transportistas se da el caso que un transportista vacío de carga ha tenido un accidente en la carretera y se ha considerado un accidente de tráfico, no un accidente de trabajo. Yo he tenido también algún problema, y hemos tenido con asesoría jurídica algún problema con un señor que es un montador de cristales, que ha terminado de montar el cristal, que ha tenido un problema al bajarse de la furgoneta y no se ha reconocido como un accidente de trabajo. Ni en misión tampoco, porque ya no iba el cristal de arriba. O sea, vuelvo a decir que estas casuísticas las vamos a encontrar. Pero también en materia de cotización, esta ley elimina trabas. Yo, los que alguna vez me habéis oído, siempre he utilizado una cosa, ¿no? Que hoy es día 13 de noviembre y que un señor se dé de alta el 13 de noviembre, ¿por qué tiene que pagar los 12 días anteriores si no lo ha trabajado? Pero si un señor o una señora se da de baja mañana, ¿por qué tiene que pagar los 16 días que quedan restantes sin trabajarlo? Eso, en pleno siglo XXI, con los mecanismos que tenemos aquí, con todo lo que avanza la seguridad social, que ya nos pide hasta el correo electrónico, el teléfono móvil, los tiene todo. Bueno, ya no hay lógico, yo te puedo decir en cada momento dónde estoy, ¿no? Incluso me puede controlar si realmente estoy en el centro de trabajo o no lo estoy. Bien, era necesario cambiarlo. Pues yo creo que eso, fijaros que al principio la seguridad social estaba dispuesta a acertar las altas, pero no las bajas. Me acuerdo de tener una reunión a cara de perro, voy a hablar con la máxima transparencia y sinceridad, en la seguridad social, y claro, me llega alguien de la seguridad social, Juan, y me dice, es que nosotros la remesa la mandamos al banco y claro, tenemos un problema, no podemos tener al día esto de las bajas. Digo, vamos, ¿ustedes creen que yo le cuente a los autónomos que 3 millones de autónomos, los que se quieran dar de baja, le vaya a obligar a pagar porque vosotros no podáis adaptar cuando mandáis la remesa? El problema es vuestro, no de los autónomos. Y por tanto no podéis cobrarle a los autónomos una cosa que no se trabaja. Pues llegamos a un acuerdo. No sé si ustedes han visto la ley, pero ya les avanzo que la ley no significa que no vayamos a pagar la baja. Hay que pagarla, pero tenemos 2 meses para solicitar la devolución como ingreso indebido. Y al mes siguiente la devolverá Seguridad Social. ¿De acuerdo? Eso se puede hacer 3 veces al año. ¿De acuerdo? Se puede hacer hasta 3 veces al año. Esto va a ser muy importante en zonas costeras, en zonas donde hay mucho tránsito de trabajadores autónomos por la temporalidad de las actividades. Fijaros una cosa, Baleares este mes ha tenido 5.000 bajas de autónomos, el mes de octubre. En este habrá otras 3.000 o 4.000. En el mes de marzo serán de alta 3.000 autónomos y en el mes de abril 5.000. Quiere decir que fluctúa mucho. Bueno, pues altas o bajas van a ser de los beneficiarios de este tema. Por otro lado, aunque luego estoy seguro que saldrán preguntas, pero permítanme que entre en un tema conflictivo. Se mejora o se permite los cambios de base 4 veces al año. Nosotros habíamos pedido 6, pero se quedan 4, coincidiendo con los trimestres. Aquellos que dicen eso de
hay que adecuar las cotizaciones a los ingresos. Eso suena muy bonito, suena precioso, si realmente los ingresos los supieran los autónomos. Díganlo ustedes a un autónomo de Cataluña que el 1 de septiembre supiera que su actividad hoy ha caído para muchos de ellos el 40%. Pero claro, hay que adaptar las cotizaciones a los ingresos, claro, el que lo sepa. Es que el régimen de autónomos en España no tiene nada que ver con los regímenes de autónomos que hay en toda Europa. En Francia hay 4 regímenes dentro del sistema de autónomos: profesionales, comercio, agricultores. Profesionales, comercio, agricultores, me falta uno. No recuerdo ahora mismo, hay 4. Comercio, lo he dicho, profesionales, agricultura, comercio, bueno, hay 4. Ahora después me vendrá a la memoria. Trabajadores independientes, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver los trabajadores independientes. No, trabajadores independientes, comercio, agricultura y profesionales. Bien, la cotización va desde el 12% hasta el 21% que tienen algunos. Nosotros pagamos el 29,8%. Pero claro, en nuestro régimen no ocurre en ningún régimen de Europa, están metidos los socios administradores y los familiares de socios administradores. Los ingresos de los socios administradores, ¿qué son los de la sociedad? El 50% de la sociedad en España dan pérdida. Con lo cual, ¿y los 457.000 que están en módulo? ¿Qué tipo de rendimiento tienen? ¿El que le marca Hacienda con la ley de módulo? Claro, ¿y los 200.000 familiares colaboradores? ¿Qué ingresos tienen? ¿Los del autónomo principal? O sea, al final, adecuar los ingresos, sí, para el 1,5 millones que están en estimación directa, de los 3.300.000 que hay, 1,5 millones que están en estimación directa, y cuidado, que no sean nuevos, porque si son nuevos, pueden acogerse a tarifa plana. Digo, esto suena muy bonito, pero llevarlo a la práctica es muy complicado, entre otras cosas porque Hacienda tiene datos en estos momentos fehacientes, todavía no tiene cerrada la campaña 2016, por tanto los datos de ingresos que tiene de rendimiento neto son de 2015. Y les digo, y con esto enlazo, según los datos de rendimientos netos del año 2015, el 75% de los autónomos declaró unos rendimientos netos a Hacienda superiores a la base mínima mensual multiplicado por 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si adecuamos las cotizaciones a los ingresos en este momento, el 75% de los autónomos tendría que cotizar más. Todos esos que dicen, hay que adecuar, hablemos claro, el 75% de los autónomos tendría que cotizar más. Claro, salvo que yo llegue a mi asesor y le diga, oye, a final de año, búscate la vida, pero a final de año yo tengo que tener un rendimiento neto de 10.000 euros. Y muchos de los que estáis aquí saben de lo que estoy hablando. Eso no es bueno, por eso Hacienda no quiere esto de adecuar las cotizaciones a los ingresos, porque sabe que puede aumentar los ingresos de seguridad social, pero va a caer los ingresos de Hacienda, IRPF, retenciones, etcétera, etcétera. Bien. Pero claro, hay que facilitar que el autónomo pueda adecuar la cotización a su ingreso. Por eso había que ir a 4 veces y se amplía a 4 veces. Para mí no es suficiente, pero se ha hecho. Otra cosa que ha sido insuficiente y que ha sido también otra pelea, digo pelea entre comillas y no de mala manera. Nosotros pedíamos que volviéramos al sistema anterior, 5% del recargo, 10%, 15 y 20. La Seguridad Social solo nos admitió el 10 la primera vez y al siguiente ya viene el 20. Bueno, esto ha sido una de las cosas que yo tengo que agachar la cabeza porque es una pérdida. O sea, queríamos haber llegado más lejos y no se ha podido. Aquí ha influido mucho el que lo del régimen de recargo se ha hecho para todo el mundo. Y frente a lo que ustedes puedan pensar, el problema de la recaudación de seguridad social no viene ni por las empresas ni por los autónomos, sino a veces por las propias administraciones públicas, que son las que se han utilizado en determinados momentos cuando subió al 20%, ha utilizado el demorar los pagos antes de subir al 20% como una forma de financiarse, y en el momento que subieron al 20% todas las administraciones empezaron a pagar al día. Yo por eso he pedido que haya un régimen sancionador donde se obligue un 20% también a todas aquellas administraciones que no paguen a sus proveedores en 20 días, pero eso no lo veremos. Los ciudadanos sí pagaremos un 20% cuando no paguemos a la administración, pero la administración no le pagará un 20% de recargo cuando no cumpla la ley con el ciudadano. Ya la cuota de autónomos societarios no va a subir
no va a subir. Esto, bueno, el año pasado por esta fecha a alguien se le ocurrió sacar un Real Decreto de medida urgente que para sumar a todos los partidos políticos había que subir el salario mínimo el 8%. Yo estoy de acuerdo que el salario mínimo tiene que subir, pero no tiene nada que ver el salario mínimo con la base número 1 del régimen general que influye en los autónomos societarios y que le ha hecho subir a los autónomos societarios un 8% este año la cotización. Eso es una locura, no se pudo dar marcha atrás y yo les digo que seguirán subiendo las bases de cotización. El año 2018 volverán a subir la base de cotización de los autónomos personas físicas y de los societarios, como han subido los 25 últimos años, excepto en el año 2012 que se quedó congelado. El año que viene subirá y ahora lo que tendremos que ver y negociar con Seguridad Social cuánto sube. La media de lo que ha subido en los últimos 25 años es un 1,5%. Nosotros vamos, después de la subida del 3% en junio, a que esté en torno al 1%. Como mucho el 1,5%. Pero eso es lo que nosotros vamos a pelear con Seguridad Social para todos los regímenes, teniendo en cuenta que preveemos que el salario mínimo subirá en torno a un 4% este año, entre un 3 y un 4, que es lo que creemos que van a subirlo. Nosotros nos vamos a intentar quedar en la subida como mucho el 1,5%, pero esto lo cuento a ustedes, nosotros llegamos con el 1%. Por otro lado, en el ámbito, habíamos pedido una cosa, ¿no? Oiga, ¿por qué no mejoramos lo que funciona? La tarifa plana. La tarifa plana ha ayudado a 1.200.000 personas. Yo cuando vengo a jornadas, sobre todo jornadas a pie de calle con autónomos, quiero trasladarle a los autónomos habitualmente los beneficios que tiene la tarifa plana. Porque he oído a muchos autónomos, oiga, es que esto solo se ayuda al que empieza, se ha ayudado toda la vida. Lo que se ha cambiado era la filosofía. Ya me gustaría a mí, si ustedes leen el ABC, verán hoy a la sesión de Andalucía a lo que me estoy refiriendo, ya me gustaría también a mí que en las comunidades autónomas se hiciera lo que se está haciendo en el Estado. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo apuesto por las ayudas finalistas. Las ayudas finalistas se cobran al momento. No las ayudas esas que te dice que te van a dar 6.000 euros a fondo perdido, pero no sabes cuándo te la van a dar y te asfixian a papeleo. Digo con esto porque la tarifa plana lo bueno que tiene es que ha ayudado realmente en lo más difícil que tiene un autónomo, que es empezar pagando sin saber cuándo vas a cobrar, en las cotizaciones sociales. Yo soy autónomo desde el año 87. Cuando me di de autónomo en el año 87 aquí en Córdoba, lo primero que me hicieron es cobrarme, me di de alta en el mes de noviembre, lo primero que me hicieron es cobrarme todo el impuesto de actividades económicas, porque por 2 meses, daba igual, tenías que pagar todo. Pero era muy complicado, porque empezaban a pasar todos los meses y había que pagar el régimen de autónomo, y tú no sabías cuándo ibas a cobrar. Bueno, yo creo que ahora el que empieza a tener la ayuda de la tarifa plana ha ayudado a consolidar mucho las actividades. Y déjenme que les dé unos datos clarificadores de lo que son la tarifa plana. 1.200.000 personas se han beneficiado de ella. 450.000 personas han salido de la economía sumergida. Esto es lo que yo le digo a los autónomos. Yo prefiero tener a la gente pagando 50 euros, pero dentro del sistema, no fuera. Porque antes esos estaban, pero no pagaban ni IRPF ni los 50 euros. Pero además, el 57%, en estos momentos 350.000 personas son beneficiarios de la tarifa plana. Pero en torno a 300.000 más han sido beneficiarios y aún siguen en la actividad. El 57% de los que se han beneficiado de la tarifa plana en los 4 últimos años están en la actividad. No hay política activa de empleo que tenga esos resultados. Por eso nosotros hemos pedido que la tarifa plana en Andalucía se amplíe como está en Madrid. ¿Por qué? Porque en lugar de dar ayudas como las que están dando, anunciando desde el año 2015 que no las pagan, pues preferimos que den ayuda finalista y que la gente las cobre en cotizaciones sociales. Un dato de las bondades de la tarifa plana donde se ha ampliado. Madrid ha ampliado la tarifa plana a 24 meses. 1 de cada 3 nuevos autónomos en España, del crecimiento de autónomos, son de la Comunidad de Madrid. Eso es un dato objetivo para que vean ustedes los beneficios que tiene la tarifa plana. Se amplía 12 meses, creemos que es bastante importante y bastante bueno. Pero además
aquello que había que esperar 60 meses o 5 años desde la última vez que había sido autónomo, se reduce solo a 2 años si no has sido beneficiario de la tarifa plana y a 3 años si fuiste beneficiario de la tarifa plana. Luego se establece 2 aspectos también para mí importantes en lo que es ayuda a la protección social. Y en esto, como decía la exposición de motivos de la ley, para nosotros ha pesado mucho el decir que ser autónoma. Aquí veo bastantes mujeres hoy pensar una cosa. Si hoy hablamos que hay crecimiento de autónomos, si hoy hablamos que Málaga ha recuperado todos los autónomos que se perdió en la crisis, es más, hay muchos más autónomos malagueños que antes de la crisis, y Andalucía también ha recuperado. Pero los datos contrastan y dicen que en España hay menos autónomos varones que en el año 2008 y más autónomas mujeres que en el año 2008. Si hemos recuperado 3 de cada 4 autónomos, ha sido gracias a los autónomos que generan empleo, a los empleadores y a las mujeres, que ya superan en más de 1 millón el número de autónomos. Tenemos una media todavía baja en comparación con el régimen general, pero muy por encima de Europa, 2 puntos por encima de Europa en la presencia de la mujer en el mundo autónomo. Y esto va a seguir creciendo. Sí, en los próximos años vamos a ver un bajón de los autónomos varones y un crecimiento de las autónomas, ¿no? Sobre todo porque está habiendo bajón en actividades históricas de autónomos, como es agricultura, como es comercio, como es transporte, construcción y el crecimiento de profesionales. Y sobre todo, crecimiento de profesionales que tienen que ver con profesiones que tienen detrás una licenciatura o unos estudios superiores o académicos. Esto nos ha hecho a pensar que había que mejorar la protección de la mujer autónoma, ¿no? Ser autónoma y madre tiene que ser una posibilidad. Y se va a permitir que haya una bonificación, durante la semana de maternidad. La autónoma tendrá bonificado al 100% lo que son las contingencias comunes. Pero además recuperamos solo para los autónomos, aquello que había antiguamente. Saben ustedes que si había una incorporación al mercado laboral después de la maternidad, tanto la trabajadora autónoma como la asalariada tenía una bonificación. Bien, pues para la autónoma se recupera la posibilidad de tener durante 1 año, en los 2 años posteriores, es decir, 1 año de tarifa plana en los 2 años posteriores a un cese de actividad o suspensión por la maternidad. Cuidado que la ley habla cese de actividad, esto puede llevar a confusión. En el caso de la maternidad se refiere a la suspensión. Es decir, esto es una de las dudas que hay y que aclaro. Se va a poder seguir enlazando la incorporación tras la maternidad con la tarifa plana de 50 euros. En el caso de cuidado de menores por adopción, hay cese de actividad y por tanto se puede enlazar con esta tarifa plana. También, bueno, otra de las quejas, ¿no?, que siempre hemos hecho, yo voy contando cualquier aclaración, luego de verdad prefiero profundizar en ellas, ¿no? Otro de los problemas que siempre hemos dicho, ¿no?, y aquí es un cambio sustancial, ¿no?, y otra de las dudas que suscitan: ¿se puede contratar al cónyuge o no se puede contratar? ¿Se puede contratar? La ley dice que sí. Yo lo que les recomiendo es que se puede contratar sin desempleo y sin fogasa. ¿De acuerdo? Y va a tener las bonificaciones que tiene cualquier otro trabajador, que es lo que viene a decir la ley. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que esto nos da un nuevo perfil de una reivindicación histórica. Reivindicación histórica que yo la he venido a hacer y muchas organizaciones empresariales decían que era más fácil para un empresario contratar a un extraño que a su propio hijo o hija. Y esto es lo que cambia. Por otro lado, se extiende también
lo de la exención de la cuota, bueno, hemos dicho lo de adopción y también acogimiento. La ley contempla también una serie de deducciones fiscales que están generando controversia y yo voy a intentar explicárselo claramente. Vamos a ver. La ley inicialmente decía que se iba a tener una deducción del 20% de los gastos de luz, gas y agua. Eso decía la ley. Inmediatamente la Dirección General de Tributos y Hacienda mandó un comunicado al Parlamento, a los grupos parlamentarios, diciendo que ese 20% no lo iban a admitir, que sería, según la última sentencia del TEA, sería un 20% sobre el total de metros declarados en el modelo 036 o 037 afecto a la actividad dentro de la vivienda habitual. En este momento hay 450.000 autónomos que declaran en el modelo 036 o 037 metros cuadrados afecto a la actividad dentro de su casa. La ley contemplaba también los gastos de vehículos. Eso es lo que contemplaba inicialmente la ley. En la tramitación parlamentaria se presentan enmiendas, forzadas algunas por nosotros, en las que decimos se ha olvidado internet y teléfono y se ha olvidado gastos de manutención. Esto también es una coletilla que algunos hemos utilizado en muchas ocasiones. Yo he dicho que cuando voy a comer, hoy si como aquí en Málaga y pago con la tarjeta de ATA, esa comida no hay problema. Es una comida de una empresa o de una asociación y por tanto es un gasto deducible. Ahora, si paga Lorenzo Amor como autónomo o persona física, ya me están poniendo el dedo diciendo que esa comida tengo que demostrar que es una comida afecta a la actividad. Eso saben ustedes que está a la orden del día. Bueno, nosotros veníamos diciendo que hay que dar seguridad jurídica y que hay que establecer un mínimo. Por eso, algunos pedían lo de los tickets de comida, los vales de comida o tickets de restaurante, y nosotros lo que quisimos es equiparar a la dieta que tiene un trabajador asalariado. ¿Qué pasa en el trámite parlamentario? Pues en el trámite parlamentario se incluye teléfono e internet, sale vehículo, ahora os contaré sobre el vehículo, se incluye la dieta de manutención y se aumenta al 30%, porque lo pedimos, al 30% los gastos, el volumen de gastos, el porcentaje a deducir sobre el volumen de gasto deducible dentro de los metros que tengo afecto a la actividad. ¿Por qué el 30%? Porque un día tiene 24 horas. Y si teóricamente yo dedico 8 horas, pues sería un 30%. Es decir, yo del teléfono de la casa o de la luz de la casa, por mucho que tenga afecto, si tengo 90 metros y tengo un 30% afecto, que son 30 metros, de esos 30 metros yo no estoy utilizándolo las 24 horas del día. Como mucho estoy utilizándolo 8 horas y no todas. Por eso es el 30%. Claro, algunos pensaban que era el 30% del gasto de agua, luz y casa. Hombre, yo tengo un vecino al lado de casa que tiene una piscina importante que la llena todos los años. Él tiene una clínica oftalmológica y, como ustedes comprenderán, todos los vecinos no le vamos a pagar el agua llenado de la piscina, ni tampoco el motor, ni tampoco cuando enciende por la noche las luces, por mucho que tenga en su casa puesto la clínica oftalmológica. Entonces, en esto hay que ser un poco coherente. Pero además, la consecución más importante es que la manutención ya no tiene que ver nada con que sea día festivo o día laborable, puede ser cualquier día, ni a los kilómetros o metros que sea de tu casa, solo tiene dos condiciones. Por mucho que le digan a ustedes esto, la semana pasada con el director general de tributos, solo hay dos condiciones. Una, que sea el local dado de alta en el epígrafe de hostelería,
bares, restaurantes, ustedes ya saben. Y 2, pago telemático. Son las 2 únicas condiciones. Que uno gasta 60 euros, no pasa nada, deduce 26,67. ¿Vale? Es lo que puede deducir. Con lo cual, si yo volviera a mi profesión del año 87, que comía 240 días fuera de casa, hubiera tenido en este momento una deducción de 6.400 euros. A lo sumo, teniendo como estaba inicialmente la ley y pudiendo deducir yo el 20% del total de consumo de agua, luz y teléfono en mi casa, tenía 600 euros. Digo para que ustedes hagan los cálculos si hemos salido ganando o hemos salido perdiendo. Digo porque algún economista ha escrito por ahí algún artículo poniendo verde que nos han engañado, que nos han estafado, que no sé qué, no sé. No es verdad. Los autónomos han salido ganando con la negociación en la ley en el tema de manutención, entre otras cosas porque hay más beneficiarios y mayor cantidad a poder deducir. Y el tema del vehículo. La Dirección General de Tributos confirma que todas aquellas personas que tengan el vehículo afecto a la actividad y que lo han tenido afecto a la actividad van a seguir teniendo la misma deducción que tenía. Ahora, el otro día me salía una pregunta de un periodista. Dice que yo para venir de casa a Telemadrid no puedo deducirme el vehículo. El trabajador que va a trabajar a Telemadrid tampoco se puede deducir ni el vehículo ni los gastos de viaje. La deducción de vehículo va a quedar afecto a esas actividades que sabemos que el vehículo es una herramienta para el desarrollo de su actividad. Ya sea agentes comerciales, ya sea fontaneros que se dediquen a montar, ya sea instaladores, etcétera, etcétera. Y bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Yo en esto digo como todo. Nunca me deduciré en todos los vehículos que he tenido a lo largo de mi vida, nunca me he deducido más del 50% de IVA. Cada uno que haga lo que quiera. Yo sé lo que no me deducido y nunca he recibido ninguna cartita. La he recibido por otras cosas, pero no por el tema del vehículo. Que hay quien se deduce el 100%, ese es tu problema. Pero estás llamando a que vengan a visitarte. Bien, y luego la ley contempla otra serie de aspectos que tiene mucho que ver con el tema de la presencia institucional, de las organizaciones de autónomos, con la mejora de la formación, etcétera, etcétera. Bueno, yo les podía hablar de qué es lo que se ha quedado, pero prefiero abrir un turno de preguntas. Si no hay las suficientes preguntas, ustedes no se preocupen que yo entro en comentar esas cosas que creo que se han quedado en el tintero y que tenemos que seguir trabajando. Pero estoy convencido que habrá preguntas que ahonden en ello. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas, como decía Lorenzo. Venga, por aquí Fernando ya pide la palabra. Buenos días. Una pregunta después a la vista de las últimas resoluciones judiciales sobre la tarifa plana del autónomo propietario. ¿Por qué no se ha aprovechado la ley para aclarar esto un poquito? Pues porque la Seguridad Social, como sabe, no ha llegado todavía ninguno al Supremo, no va a llegar ninguno al Supremo, porque la Seguridad Social prefiere pactar antes de llegar al Supremo y pagar antes de llegar al Supremo, con lo cual le es más rentable, como no todos los autónomos societarios reclaman, le es más rentable que el que reclame pagarlo y pagar costas, las que correspondan, a que alguien se le ocurra ir al Supremo. Y como admite en el momento que el Tribunal Superior y si ve que va a haber algún problema, pues lo admite. Entonces, la Seguridad Social no está dispuesta a hacerlo. ¿Por vía administrativa? ¿Por vía administrativa? No, por vía judicial. El que quiera reclamar lo gana, mayoritariamente, ¿eh? Ha habido alguna, en Valladolid hemos tenido alguno que se ha perdido. Se ha perdido la oportunidad, incluido en esa ley, aclararlo. Pero te vuelvo a repetir, para la Seguridad Social, no. Sí, claro. La Seguridad Social no lo quiere. Dice que el espíritu, no sé, yo si queréis os refresco la memoria en este aspecto. Porque además me tocó, estaba yo aquí cerquita, estaba en Torremolinos. La ley entra en vigor, la tarifa plana
es fruto de un acuerdo del gobierno al inicio de estrategia del emprendimiento y el empleo joven. Ahí nace la tarifa plana. Una tarifa plana de 50 euros. Ustedes recordarán que esa tarifa plana era solo para jóvenes menores de 30 años. La recuerdan, ¿verdad? Claro, me acuerdo que aquello fue yo, monté el grito en el cielo, estaba en Torremolinos, mes de agosto, que es donde veraneo, y hablo con la ministra, digo, ¿en algún sitio, cuando uno emprende, le pide el carnet de identidad? Pues entonces no es lógico que la tarifa plana sea. Ustedes recordarán que en el mes de octubre entra en vigor la posibilidad de aumentar. Pero son los sindicatos los que ponen dos condicionantes. Uno, que no valiera para los empresarios. Y digo, ¿qué entendían ellos? Más que los sindicatos, fue comisiones obreras. ¿Qué entienden ustedes por empresarios? Que haya un puesto de trabajo. Con lo cual ustedes recordarán que se le negaba la tarifa plana a los que generaban empleo. Y se le negaba a los societarios. Claro, en otro acto, también cerquita de aquí, en Marbella, también cerquita de aquí, le dije a la ministra, digo, ¿tú ves mucha de la gente que hay aquí? No se acoge a la tarifa plana cuando crean un puesto de trabajo. Digo, en un momento, en un país donde está liderando en Europa el paro, parece ilógico que en vez de poner una alfombra al que se juega su patrimonio para generar un puesto de trabajo, no le pongáis por delante. Se consiguió. En el otro tema, aún no se ha conseguido y lo veo muy complicado. Y te soy muy sincero, lo veo muy complicado. Y te doy toda la razón, pero... Sí, pero esto es como... Si yo tuviera el BOE, no te preocupes que ya... si nosotros tuviéramos el BOE, estaba hecho. Pero son cosas que yo tampoco las entiendo. Sí, claro. Sí, pero te vuelvo a decir que al Supremo no ha llegado todavía nadie. Al Supremo no ha llegado nadie. Lo está pasando también con el tema de los trades, ¿no? O sea, en el tema de los trades nos está pasando... Bueno, nosotros hemos pedido que no sea necesario el contrato registrado. Y los tribunales nos están dando la razón, pero ninguna llega al Supremo. Para evitar que genere jurisprudencia. Entonces, las empresas cuando ven peligrar, pactan y le ponen encima de la mesa al trade, claro, nuestros asesores jurídicos y graduados sociales. Nosotros colaboramos con muchos graduados sociales, con los colegios de graduados sociales de España, y colaboramos con ellos, ¿no? Cuando nuestros graduados sociales llegan y nos pasa un tema, el último ha sido el León, además nos llaman y hablamos con el presidente, que fue presidente nacional, ¿no? Él sigue de presidente nacional, ¿no? Sí, Javier. Y, oye, tenemos esto. Y inmediatamente pues lo lleva un graduado de la provincia de... Bueno, pues ahí ha sido muy llamativo, ¿no? Ha llegado la empresa, que es una empresa de reparto, y viendo que lo tenía tan claro, le ha dado al trade 36.000 euros con tal de no ir al Supremo. Pero ¿cuál era el problema del Supremo? Hay una asociación que engloba, asociación empresarial que engloba a toda la organización, a toda esta gente del reparto, etcétera, etcétera, que como llega algo al Supremo, el Supremo va a dar, la sala social del Supremo va a dar la razón a que no es necesario el registro de contrato del trade. Entonces eso cambia todo lo que está ocurriendo. Nosotros hemos pedido la subcomisión que hay abierta ahora, hemos pedido que se establezca un registro, que no sea necesario el contrato, sino que se establezca un registro del trade. El autónomo que es económicamente dependiente y el 75% trabaja para una empresa, él comunica a la Seguridad Social que es trade y que trabaja para tal empresa. No tiene por qué saberlo ni la empresa. Y verás cómo las cosas cambian. Pepe. Sí, dos cuestiones. He hecho en falta que no ha hecho ninguna mención al tema de la jubilación. Ay, perdón. Y otra cuestión. Sí. Otra cuestión. Si no he entendido mal, me ha parecido entender que los tickets de comida, el gasto de comida, incluso domingo, festivo, cualquier día del año. Sí. Y eso, yo me voy a comer con mi señora esposa el domingo y le descuento 26 con... Bueno, vi un plan irónico, pero bueno, esas dos cuestiones quería que... Vale, vamos a ver. Pienso por lo segundo, que es más fácil. Yo he hablado por boca y lo he dicho del director general de tributos. Una de las condicionantes que nosotros habíamos puesto en la ley, porque sabíamos dónde estaba el problema, era que fueran en días laborables.
pero a veces nosotros pedimos una cosa y la Administración sorprendentemente nos sorprende. Digo esto como lo de los módulos. O sea, nosotros, y el lazo, lo de los módulos se van a seguir manteniendo para el año que viene, los límites. Hemos pedido 2 años, todavía no sabemos si va a ser 1 año o 2 años, pero lo habíamos pedido exclusivamente para el transporte. Se ve que la Administración, en este caso, para evitar tener que hacer un cambio informático importante, lo va a permitir para todos los sectores, no solo para el transporte, ¿de acuerdo? Pues con esto nos pasó lo mismo. La Administración nos sorprendió y nos dijo que cualquier día. Cuando yo le pregunto a Alberto, él es andaluz, fue delegado de la Agencia Tributaria de Andalucía hace poco tiempo, y le digo, ¿y esto? Dice, bueno, es que hay autónomos que trabajan el fin de semana. Un reparador de Mafre que va a reparar una tubería o una casa y resulta que ese señor tiene que comer fuera, ¿por qué le vamos a negar que no sea un domingo? Para la agencia tributaria es más complicado distinguir una cosa de otra. Hombre, es evidente que lo que no podemos presentar es un señor que tiene un comercio, 52 facturas en domingo. Eso cualquier inspector te lo coge y te dice, parece que... Ahora, si yo estoy comiendo en Madrid porque coincide con que es la feria del sector y es domingo, pues evidentemente será un gasto que está afecto a la actividad. Esto es como todo, ¿no? Tenemos que saber que el inspector no es tonto, ¿eh? O sea, que hay actividades que sabemos que se trabajan en domingo y otras no. Por tanto, la ley no puede excluir. Hay transportistas que cargan en fin de semana y no le puede excluir que haya un gasto en fin de semana. Entonces, cuando una ley, para dar seguridad jurídica, se tiene que extender a todo el mundo, pero todos tenemos que ser conscientes de cuándo se tiene que producir el gasto. Ahí, y el tema de la jubilación. Este es otro tema de los que hemos entrado, de los que no se ha ido más lejos, porque las organizaciones sindicales y algunos partidos políticos no han querido ir más lejos. El espíritu de la ley era que la jubilación activa se extendiera para todo el mundo, autónomos con y sin trabajadores, empleados y no empleados. Es verdad que la primera traba que se pone era hacerlo para los autónomos. Pensar que de los 35.000 que hay actualmente en jubilación activa, ya con el 50%, 32.000 son autónomos. Yo a los que se oponen a esto le digo que miren a su alrededor, porque yo tengo muchas personas que conozco que son mayores de 65 años, que están en la edad legal de jubilación, cobrando pensión y haciendo trabajos esporádicos, sin declarar IRPF y sin pagar la cuota de solidaridad. Así que todos los que se equivocan, que hablan de la... Yo en esto digo, y a lo largo de mi exposición se lo he comentado, yo quiero a la gente dentro del sistema, no fuera. Y hay que facilitar la vida que la gente esté dentro. ¿Vale? En la pluriactividad, en el pluriempleo y en todo. Y hay que facilitar que esté dentro. Por tanto, hay que poner mecanismos para que la gente esté contribuyendo. Entonces, pero lógico es que había gente que en estos momentos no quería jubilarse o no quería acogerse al tema de la jubilación activa porque le era más interesante seguir trabajando fuera. Pero la idea era extenderlo al 100% a todos los autónomos con la edad legal cumplida y con el tope máximo. Otra cosa que yo veo ilógico, lo del tope máximo, yo lo dije en la comisión del Pacto de Toledo. Lo que corresponda con los coeficientes reductores que corresponda. ¿Sí? En lugar de tener el 100% de la pensión, porque he estado 30 años, en lugar de 35 años y no sé cuántos meses, he estado 30, pues si en lugar del 100% me corresponde el 80, pues usted me da el 80, porque si no voy a seguir estando fuera. El argumento que desde el propio gobierno y los puristas de esta medida están utilizando, que esto va a permitir, bueno, hagámoslo para todo el que tenga la edad de jubilación, teniendo en cuenta la pensión que tenga, la que le corresponda. ¿Vale? Bien, ¿cómo ha quedado la cosa? Bueno, los sindicatos pusieron el grito en el cielo.
esto de la jubilación activa y no sé qué, y para el relevo generacional no es bueno, no sé qué. Yo le digo, hombre, lo que no es bueno es la cantidad de gente que está con 66 o 67 años trabajando sin declarar y cobrando la pensión. Eso sí que no es bueno. Eso sí que hace daño al sistema. Y a todos los demás. Y a todos los demás. Pero si a esto se le une que, como ustedes saben, hay una comisión de seguimiento del Pacto de Toledo que no ha avanzado nada, o prácticamente nada, y que si le quitan una de las medidas estrellas, la vacían de contenido, pues ha puesto trabas. Y lo único que se ha permitido, deprisa y corriendo a última hora, es a los autónomos con trabajadores. ¿Vale? Autónomo con trabajador. No especifica si societario o no. No especifica si familiar colaborador o no. Tiempo completo y tiempo parcial. No especifica si tiempo completo o tiempo parcial. No especifica tampoco qué pasa con los que están ya en la jubilación activa. Tampoco especifica con cuántos tiempos hay que contratar. Pero bueno, yo en esto, si quieren ustedes y hay dudas, empiezo a aclararle algunas dudas. ¿Vale? Vamos a ver. En primer lugar, tengo que decirles que sobre esto hay cosas que la Seguridad Social todavía no nos ha respondido, porque no lo tiene claro. Pero piensen una cosa que quiero llegar al fondo del tema. El espíritu del gobierno y de la ley es que la jubilación activa llegue a toda gente, a todo el mundo. Entiendan ustedes, nos podemos encontrar con que el técnico de la administración en estos momentos diga sí, pero la ley dice esto. Lo que nos pasó el año pasado cuando se extendió, cuando se siguió manteniendo los aplazamientos, que había quien decía que con el Real Decreto aprobado en diciembre no podía haber los aplazamientos y tuvo que sacar Hacienda una circular diciendo que se sobreentendía que cuando se solicitaba por vía telemática es porque no se había cobrado. Bien, no duden que va a haber una circular interna de Seguridad Social donde se aclare esta duda. Pero lo del societario ahora mismo estamos en un ten-a-ten, ¿vale? Sí, yo no les puedo asegurar, si ustedes van ahora mismo, presentan se lo van a coger, pero quien le diga que sí o que no, le está engañando. Porque es un debate que está ahora mismo en la casa, digo en la casa del nuevo ministerio. O sea, con lo cual la tesorería y el INS se lo va a coger, pero no le va a contestar. Igual en el autónomo colaborador. Yo ahora mismo les puedo decir que hay más posibilidades en el autónomo colaborador. El autónomo colaborador está en un 90% de posibilidades. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del autónomo colaborador, sobre todo si está en bienes gananciales, es total sobre el trabajador. Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. O sea, y si es hijo, exactamente lo mismo. Es que en caso de fallecimiento del autónomo o autónoma principal, los herederos son los que se hacen cargo de todo. Por tanto, el empleo ahí está más claro. En el tema del societario tendríamos que aclarar, lo que nos tiene muy difícil son los familiares del socio administrador. El socio administrador es una duda. Yo ya he oído el otro día a un catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia defendía que aunque el empleo de la sociedad, hay una responsabilidad también del administrador de la sociedad sobre ese empleo, en materia de prevención, en materia de muchas cosas, con lo cual se podría asimilar. Bueno, digo lo que he oído. Por otro lado, he oído a un catedrático de Derecho al Trabajo de la Universidad, a una catedrática de Derecho al Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha decir que no hay tutía, que el trabajo, el empleo, lo es de la sociedad. Bien. Como digo, el que quiera presentar lo que lo presenten, yo en estos momentos no me decanto ni por una cosa ni por otra en este tema. Sí estamos pidiendo que se extienda a todo el mundo, que es el espíritu de la ley, a todo el que cotiza en el RETA. ¿Qué es lo que dice la ley? A que cotiza en el RETA, independientemente de que tenga empleo él o indirectamente la sociedad, porque a los societarios se les obliga a estar en el RETA, ¿vale? Es por obligación. Aquellos que ya están en jubilación activa con el 50% y tienen un trabajador, que solicitan la ampliación al 100%, se la concederán. Aquellos que están en el 50% y no tienen trabajador, siempre que hagan un contrato a media jornada, se la concederán, mínimo media jornada.
independientemente de temporal, indefinido, mínimo, media jornada. Aquel que, ahora las preguntas, aquel que está próximo a la jubilación y se va a poder aprovechar, depende de lo que quede. Yo les digo que en 2019, no 2018, en 2019 esto estará extendido a todos los autónomos, con o sin trabajadores. ¿Vale? Pero lo que pueda ocurrir y los que estén cercanos a la jubilación, yo les recomendaría que hicieran el contrato lo más cercano, o sea, lo más lejano a la edad de cumplir los 65 años. La Seguridad Social no ha marcado fecha para atrás, pero yo en esto me las conozco todas, porque te pueden llegar y poner ahora que se le ocurra a uno 3 meses. ¿Qué tiene que ver que sea 3 meses o que sea un mes? Si lo importante es que haya empleo. Pero a veces en la administración hay gente que en su vida ha generado un puesto de trabajo y por tanto no saben lo que es esto de generar empleo. Pero vuelvo a decir, el espíritu está en extenderlo a la mayor gente posible. Con lo cual estoy seguro que esa circular que la Seguridad Social pondrá en marcha ya mismo será una circular extensiva más que restrictiva. Es que voy a decir la palabra. Con restricciones. ¿Vale? Y segundo, una de las temas también que me surgió el otro día en esto. Ustedes saben que un autónomo que tiene trabajadores a los 65 años, la indemnización no es la misma cuando se cumple la edad legal de jubilación que a 6 meses antes. Bien, aquí estamos trabajando también para que se tenga derecho a la jubilación activa, pero el cese de actividad y por tanto el acceso real a la jubilación sea en la fecha en el que cese la jubilación activa, cese el activo. Con lo cual los trabajadores puedan ser indemnizados con la fecha que corresponde. Pero a día de hoy es otro de los problemas que no se ha solucionado en el ámbito. Si hay alguna otra duda que ustedes me quieren trasladar, yo encantado de. Allí al fondo. Bueno. Y está jubilado actualmente. Y la comunidad de bienes de trabajadores. Claro, su duda es si eso se puede comprar al 100% por ser miembro de la comunidad de bienes. Tampoco queda claro. Como les voy a decir otra cosa. Creo que Hacienda, no sé si a alguno le habrá pasado, creo que Hacienda está empezando a recoger ya las comunidades de bienes. No sé si a alguien de aquí le ha llegado, pero tenemos noticias que alguna delegación ya está empezando a mandar cartas. Saben ustedes que hubo un aplazamiento en el tema de las comunidades de bienes y se ve que están empezando a decir que tienen que formar sociedades. Bueno, ahí estamos peleando para volver a mantener o que se sigan manteniendo las comunidades de bienes. Que solicitarle y que le contesten. Mientras antes se solicite, cuando le contesten, desde antes tendrá derecho. Desde antes tendrá derecho. Lo que sí es verdad que el societario, las comunidades de bienes, lo del 50% sí lo tienen. Desde que lo solicite. Por eso, si usted lo solicita, ya le contestarán. Le digo que en estos momentos no van a contestar a nadie porque la duda está en la propia casa. Hay una pregunta por ahí. Respecto a la jubilación al 100%, en caso de que el autónomo tenga, por ejemplo, 2 trabajadores, se jubila al 100%, si despide a uno de ellos pero sigue manteniendo otro en el empleo. Pasa nada, no dice que haya que mantener no se exige plantilla mínima, se exige tener trabajadores. Y otra pregunta en relación a los socios de la. Lo único que aclararán, es que el trabajo tiene que ser como mínimo 20 horas semanales. Y otra pregunta es, si la tarifa terrestre que nos aplica a los autónomos societarios, pero el resto de la normativa, por ejemplo, las altas van a pagar a partir de cuando se den alta. Eso igual todo. Para todo el RETA. Para todo el RETA. Cuidado que la alta y las bajas significan baja también de la sociedad. Manolo. Una duda que
más práctica que ya adelantándonos a todo el tema de alta y tal, ya hemos preguntado a algunos de nosotros en las altas prácticas de estas de empiezan en el 1, el 2, el 3. Me dicen desde Sudocia que es que como actualmente tú das de alta tienes 30 días para de alta de todo. Y me dicen ahora que no, es decir, el alta de IAE tiene que coincidir con el día de la autónomo. Por lo tanto, a efectos prácticos, como se pasa un día, las modificaciones son voluntarias. Hay una... no te dice que es exactamente el mismo día, no te dice que es exactamente el mismo día. Creo que la ley en este momento queda 3 días, pero sí es verdad que ya no es el mes que teníamos antes. No sé si son 3 o 8 días. Está en la ley. Sí, pero no tiene que ser el mismo día. Pero es verdad, bueno, esto nos pasa, por ejemplo, con los accidentes de trabajo. Sabéis que hay un plazo que es muy reducido. Sabéis que hay un plazo muy reducido el que te da la ley. Creo que en esto también el plazo reducido bajan de los 30 a, que no sé si son 8 o 3 días. Pero bueno, vamos a ver, hoy con los medios electrónicos es verdad que... Eso te digo, porque al día de hoy intentan cargar con un autónomo y hasta el día siguiente, porque no vienen los ficheros de Hacienda. Hasta el día siguiente no tienes posibilidad de dar. ¿Acaso que no sé si eso lo solucionará o no? Pero al día de hoy está así. Bueno, es verdad que la ley tiene un completo artículo en todo lo que es la gestión con seguridad social, que lo viene desarrollando de altas, bajas y todo eso, que además es engorroso, pero vuelvo a decir, es verdad que ya no es el mes, pero no me acuerdo si son entre 3 y 8 días, ¿vale? La afiliación de un autónomo a tiempo parcial, ¿cómo está? Esa pregunta te digo. Bueno, vamos a ver. Yo te voy a contestar, como dije el otro día, y perdón que te tutee, en la Comisión del Pacto de Toledo. Yo creo que hablar del autónomo de temporalidad de la actividad o de parcialidad no tiene sentido. Yo creo que hay que adecuar las cotizaciones al tiempo de trabajo. ¿A qué me estoy refiriendo? Aquellos lo están grabando, pero... Entonces, cuando uno le graba, tiene que medir mucho las palabras por mucha confianza que tenga con las personas con las que está hablando, ¿no? ¿Cuántos de sus clientes, si estuviera el tiempo parcial, le dirían, dame de alta el tiempo parcial? Todos. Gracias por la contestación. Todos. No te preocupes que no estén grabando. Todos. Yo duda. en estos momentos que lo que tengo que buscar, y lo tengo que decir con la máxima claridad del mundo, la coherencia y que haya medidas que beneficien a los autónomos de todos los sectores, hay cosas en las que hay que poner piedras y barreras, porque si no, nos seguirían marcando como los defraudadores. Entonces, el tiempo parcial solo tiene que ser para aquellas actividades que, por motivos muy claros, sepamos que hay una temporalidad. Por ejemplo, yo defendería el tiempo parcial para aquel que ya esté a 40 horas, a jornada completa en el régimen general y esté en pluriactividad. Yo creo que esa persona tendría que tener una cotización a media jornada. En lugar de tener que devolver ni de oficio, ni esto ni otro, todo el que esté a jornada completa tendría que tener media jornada en el régimen general. Porque hay conciliación y porque hay normas de conciliación. Lo mismo que no se permite a un trabajador cotizar 60, o sea, trabajar 60 horas, no le permite a usted, un autónomo, trabajar 60 horas. Porque usted, cuando está cobrando una cotización de 60 horas, perdón, de 80 horas, le está cobrando usted una cotización como si trabajara 80 horas a la semana. Que es lo que nos ocurre a todos, ¿eh? Digo a los que están en pluriactividad. 195.000 en España. Otro, todo aquello que por normativa municipal, autonómica, etcétera, etcétera, tiene regulación de jornada. Por ejemplo, la venta ambulante está regulado. Yo creo que va a llegar un momento en que el taxi y algunas actividades también se van a regular. Y por tanto, si se regulan, en tiempos de trabajo tendrá que cotizar por el tiempo que tengan regulado. Ahora,
que es lo que yo no dejo reconocer en lo que he dicho antes, que hay sectores productivos que están fuera del sistema y no cotizan porque trabajan de forma esporádica. En España tenemos un problema y aquí me voy a extender. Eso de que dicen que en España es el país donde más se paga y donde menos se recibe, eso es mentira. Sí. En España pagamos una base de 900 euros o de 3.700. El 86% cotizamos en el mínimo. Y todos sabemos que se puede cotizar más. Pero el 86% cotizamos en el mínimo. Sin embargo, declaramos, lo vuelvo a repetir, el 75% declaramos a Hacienda, un 75% declaramos a Hacienda más de por lo que cotizamos. El autónomo tenemos una cosa, pagamos más por nuestro trabajador que por nosotros mismos. Aseguramos el futuro de nuestro trabajador y no el nuestro. Claro, cuando yo me encuentro en la calle Lario, un señor que me dice que mi padre ha estado 30 años, 35 años cotizando y le queda 600 euros de pensión. Tu padre está cotizando 35 años en el mínimo. Seguro que cuando ha comprado un coche lo ha asegurado a todo riesgo. Seguro que a sus trabajadores ha estado cotizando una barbaridad. Pero él ha cotizado lo que cotizado. Cuidado, hay gente que no puede, ¿eh? Pero otros sí pueden. Claro, yo veo cuando entra en redes sociales, veo y dice, Holanda, 50 euros. Digo, vamos, con 50 euros, ¿cómo se puede dar sanidad gratuita? Incapacidad temporal parcial, permanente, total. Accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente en itinere, maternidad, paternidad, riesgo en el embarazo, jubilación por orfandad, favor familiar, jubilación de viudedad. ¿Ustedes conocen algún seguro privado que por 1.000 euros de base, pagando 298, te dé 750 euros? O sea, yo a todos estos que ponen esto en las redes sociales y que dicen, oiga, usted, que en España se paga mucho y se recibe poco. Digo, dígame un país en Europa donde la cosa esté, y demás, lo digo claramente, porque cuando yo voy a Europa, a la reunión, hoy está la vicepresidenta de ATA en UBAME, que es la patronal europea de autónomos. A mí me toca ahí el puente de la Inmaculada, Atenas, que es donde nos reunimos. Y cuando va a Europa, pues te llegan los franceses y le presentan a Macron, a mí no me gusta, la prestación por cese de actividad en España. Y se la han llevado a Macron. O sea, la prestación por cese de actividad de España se va a impulsar en Francia. Claro, ahora el problema de la Unión Europea, de la Comisión Europea, es la paternidad y la maternidad en el trabajo por cuenta propia en Europa. Joder, si aquí en España llevamos con la maternidad y la paternidad como un logro desde hace un montón de tiempo, y si tuviéramos presupuesto, mejora la paternidad. No tenemos presupuesto, pero en el momento que los tengamos, mejora la paternidad. Con lo cual, hay veces, aquí hay todos los días gente que se levanta pensando cómo se le puede hacer daño a España. Y a España se le hace daño también diciendo que el sistema de seguridad social que tenemos los autónomos no vale para nada. Eso no es verdad. Y además les voy a dar un dato muy llamativo. Hoy hay un artículo en el 5 Días que invito a ustedes a que lo lean. Es del presidente de las asociaciones de jubilación en Europa. Se cotiza de la mitad de lo que se va a cobrar. Un autónomo, y hagan ustedes la cuenta que les voy a hacer, un autónomo que cumpla la edad de jubilación mañana, de media, empezará a cobrar su pensión de jubilación el día 1 de diciembre. Bueno, eso es una de las cosas que hay que cambiar, ustedes me entienden. Eso de que el autónomo tenga que esperar al primer día del mes siguiente es una de las cosas que todavía quedan pendientes, ¿no? Pero bueno, la ley está como está, lo cambiaremos. Ese autónomo que se va a jubilar habrá estado de media 400 meses a lo largo de su vida laboral cotizando 200 euros. Claro, piensen ustedes que ahora son 275, pero si echamos para atrás 40 años, son 200 euros. 80.000 euros, ¿de acuerdo? Eso es lo que cotiza un autónomo que tiene 35 años de cotización, aproximado, ¿vale? Son 420 euros, si quieren ustedes, por 200 euros, 84.000 euros. Ese señor de media, teniendo en cuenta lo que duran los autónomos que se jubilan, va a estar 240 meses cobrando 700 euros de pensión.
hagan la cuenta, 168.000. Claro, pero nuestro sistema es muy malo. ¿Vale? Por eso yo una de las cosas que achaco que no quieren entrar al fondo los que tienen que arreglar y solucionar el tema de las pensiones, el tema de las pensiones se arregla con cotizantes. Pero aparte de arreglarlo con cotizantes tenemos un problema, que antes cobrábamos 8 años de pensión, de ahí pasamos a 12, de 12 a 16, y ahora la media son 20 años o 24 dependiendo la calidad de vida que tengas. Claro, si estamos 35 años trabajando y pagando la mitad de lo que luego durante 20 años vamos a cobrar, eso no hay sistema que lo mantenga como no abordemos un tema fundamental que es, y que lo han hecho otros países, que es alargar la edad legal de jubilación. Y eso lo han hecho otros países, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho otros países. Y aquí, pues parece que somos más papistas que el Papa, pero tendrá que llegar. Muy bien. Alguna por allí quedaba un... Uy. Al fondo, yo tenía una allí pendiente el compañero. Usted ha comentado que el autónomo ahora con esta ley podría contratar laboralmente y de forma indefinida con bonificación a su fondo. ¿Esto no chocaría con la regulación que hace el Estatuto de los Trabajadores, en el que dice que para que haya un contrato de trabajo se tiene que dar la característica de la actividad, en este caso no? Bueno, pero cualquier ley como esta desmontaría que el artículo del Estatuto de los Trabajadores. Cuidado, la ajenidad se puede demostrar también sin tener desempleo y fogasa, que es lo que yo he dicho. Pero lo que me choca es que chocaría con el Estatuto. Sí, pero... Bueno. Y sin embargo, el legislador establece una modificación. Sí, no le establece, corrige lo que había establecido antes. O sea, hasta ahora había bonificaciones para todo el mundo, menos para los familiares, hasta segundo grado de consanguinidad, y lo que hace es incluir a los familiares que puedan ser contratados en el régimen general e le incluye esto. Pero es más, se establece también en la ley la bonificación por cuidado de hijos y la extiende también a los familiares, cosa que antes la ley la había dejado fuera. ¿Quién más por aquí? Venga. Una pregunta con respecto a lo que se ha hablado antes de que los societarios, cuando solicitan la tarifa plana nominalidad, ¿puede ser un caso también de societario minusválido? ¿Societario minusválido que se le haya concedido? Sí. Igualmente que lo reclame, que Sí, conocemos, vamos. Que conste que el SERMI, una de las peticiones que ha hecho con esta ley, es también que se garantizara la tarifa plana a los autónomos societarios. Es que no están grabando. Yo lo digo. Seguridad Social, en este caso, tiene un autónomo, persona física, autónomo, persona física. En este caso me lo plantearon en junio y era... Se lo dije al secretario de Estado de Seguridad Social. Este autónomo con centros de trabajo en 5 comunidades autónomas. Pero aparte de 5 comunidades autónomas, en unas 13 provincias. Le deja enganchado 2 administraciones y solicita un aplazamiento con los mismos términos hechos, evidentemente, por vosotros, graduados sociales, cada uno en un sitio, y cada graduado social en el sitio solicita aplazamiento de cuotas. Le concedieron el aplazamiento con las mismas características, la misma facturación, porque todo es lo mismo, en 4 sitios. En 9 se lo denegaron. Y cada uno, según me contaba, motivos diferentes. Yo digo que, aparte de las circulares internas, las delegaciones provinciales tienen que unificar un poco los criterios. Yo en esta jornada suelo participar mucho con delegados provinciales y creo que hay que unificar criterios.
Tú tenías... De la vivienda no, de la parte afecta. Sí. ¿Se ha dicho algo en cuanto a un poco cerrar la seguridad jurídica si esa vivienda tiene que ser alquiler, propiedad? Esa cuestión tan No. conocida. No dice. Lo único que la vivienda exige que sea la vivienda declarada en el modelo 037 o 037 como afecta a la actividad. Ya. El caso que tenemos haciendo recientemente en cuanto a lo que es a la bonificación de la maternidad y la regulación de la actividad. En lo que hemos comentado de seguridad social, pues claro, tenemos una mamá que ha tenido un bebé en enero, tiene la maternidad, cesa la actividad, llega la norma ahora en octubre, y claro, todavía la duda está. Sí, son los 2 años posterior a la maternidad. Y tendrá una tarifa plana durante 1 año. ¿Vale? Sí, son 2 años posterior a la maternidad. Es decir, no, pero vamos a ver. No. Esta duda que me planteáis, pero a ver, la ley entra en vigor ahora. ¿Qué dice la ley? Que hay tarifa plana, no habla del nacimiento del hijo. No habla de nacimiento del hijo. Dice que hay tarifa plana de 1 año a los 2 años, dentro de los 2 años posteriores a haber sido cesado por maternidad, acogimiento o adopción. ¿Vale? Bueno, el niño, desde que entra la ley, entra a contar los 2 años. No desde que entra, sino que puede ser con anterioridad, o sea, con hacia atrás. O sea, no. No, sí, claro, sí, el problema... yo voy a decir una cosa. El problema no lo tienen claro porque están esperando la circular interna. Y ellos no quieren mojarse. Pero, hombre, si esto no lo conceden así, el espíritu... Sí, pero no tiene nada que ver. O sea, quiere decir que entonces no va a beneficiarse ninguna mujer hasta... Sí, hoy precisamente estaba hablando yo con... Hoy precisamente... Nos ha hablado de la fecha de entrada en vigor de todas estas normas que se han hablado. Sí. Una que van al 1 de enero. Bueno, esta que estamos hablando ya es vigor. Como la jubilación activa está ya en vigor. Ahí los otros son ya, o sea, todo lo que son gastos deducibles, cambios de base, ampliación de tarifa plana va al día 1. Pero no lo tienen, pero una cosa es que no lo tengan claro y otra cosa es que te hayan negado. Que una cosa es que te lo hayan negado y otra cosa es que no lo tengan claro. Vale. Está claro. A colación con lo que decías, hoy precisamente he desayunado con Manuel Prieto, bueno, lo he visto en el desayuno, el director provincial del INS, y me decía que ellos mismos en Málaga no han recibido ni siquiera las instrucciones. No sé, ese es el problema. Por eso te están diciendo que no lo tienen claro. Que yo, hombre, os digo una cosa. Esta semana, entre miércoles y jueves, tendremos una reunión para aclarar. La semana pasada nos aclararon una serie de dudas y hay otras que yo además voy a tomar nota. Sí, además. Estamos recibiendo los despachos aquellos, digamos, dudas de las efectos de 26, porque los de Sí. todavía están... Pensad que la casuística, esto que estáis viviendo vosotros, entra dentro de lo que es la casuística que a nosotros nos llega de autónomos, que como es un colectivo tan heterogéneo y tan disperso, a veces dice, bueno, cuando llega a una reunión de autónomos, no piensen ustedes que la queja del autónomo... San José del Valle, el otro día, un pueblo de Jerez, de la Sierra. San José del Valle con 40 autónomos. Por lo que uno ve en redes sociales o ve en los periódicos, piensa que la principal queja de los autónomos es la cuota. Y por lo que uno ve en las redes sociales, piensa que también la principal queja de los autónomos es el IVA. Pues yo digo que en todas las reuniones que llego, la principal queja que hay es la economía sumergida y la competencia desleal, sobre todo cuando llega a un pueblo. De las niñas esas y niños que acaban de terminar un curso de peluquería y están peinando por las casas. De la gente que son peñas, entre comillas, cofradías, no sé qué, no sé cuánto, y que están sirviendo o vendiendo como si fueran bares
evitando pagos que los bares tienen que hacer. Eso es la principal queja que tienen los autónomos, por lo menos en Andalucía, os lo digo de verdad, ¿eh? Y en el resto de España ocurre también gente que está cobrando prestaciones, o que están jubilados o prejubilados, y que está dedicado. Yo puedo decir que hay gente prejubilado de una gran compañía o de un gran banco en este país, llevando contabilidades de hoteles, o llevando papeles o haciendo declaraciones de renta, y sin darlas de alta. La contratación de parejas en segundo grado de consumibilidad general, ¿afecta solamente a contrataciones iniciales o también para conversiones? No, habla solamente las bonificaciones que establece la ley, y creo que esas bonificaciones que establece la ley solamente son para contrataciones, no para conversión. Y además son contrataciones indefinidas, ¿eh? ¿Vale? Sí, pero la tarifa plana ya desgraciadamente la quitaron y desapareció porque había gente que le molestaba. Sí. Nos consta, no. De momento, pero tomamos nota. Pedro. Sí, respecto a los locales, a la reducción que ha comentado Pepe antes del tema de las comidas, sábado y domingo, hay 26 euros. 26,67 cuando se pernocta en casa, el doble cuando se pernocta fuera. Vale, pero claro, cuando un gasto un domingo, se hace tiene que ser solo sobre la persona, sobre el autónomo, sobre el autónomo, pero cuando tú pagas el ticket, cuando tú pagas el ticket no pone cuánta gente está comiendo. Los niños. Salvo que tú te pongas a pedir. Los niños. ¿Sabes? Te pongas a pedir y te pongan el ticket dos menús de niños, ¿no? Porque el King. Claro, Tú 20. Está claro. Estoy de Tú acuerdo. 20 y tantos tuyos. Sí, pero por ejemplo, hay una cosa que se establece y es una de las preguntas que inmediatamente hicimos. He dicho que estuvimos la semana pasada con la Dirección General de Tributos. Hay cosas que las preguntas y las metes por el buzón y otras que las haces directamente para evitar, porque al final la Dirección General de Tributos es la que marca las directrices a las delegaciones. Meter una consulta vinculante a veces te puede generar un problema. Entonces nosotros lo que con ellos hacemos es el ten a ten o buscar un código de buenas prácticas, ¿no? Vamos a llevarnos bien y vamos a marcar cuáles son las directrices. Y en estas directrices hablábamos que se podía dar el caso de que haya una comida de 40 euros, ¿vale? En un día laboral. Yo puedo tener el pago de 40 euros, pero puedo deducir 26,67. ¿Vale? Hay gente que no tiene locales acceso a la actividad, la actividad la realiza fuera del local comercial. Los gastos, tú puedes decir. ¿Qué % que tienes de reducción de teléfono, de luz, de agua? ¿Cómo lo...? Bueno, hombre, yo te puedo decir que como agente comercial ahora tengo despacho en casa, pero antes que no lo tenía, yo deducía parte de mi teléfono. Y nunca he tenido problemas. Ahora lo que no voy a deducir es el 100% del teléfono. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, uno puede deducir, pero tiene que ser coherente con la deducción que hace de teléfono. Yo lo que no le recomiendo a un autónomo que con un teléfono móvil, que tiene una línea nada más, deduzca, o que tiene una línea y con dos teléfonos, uno para la casa y otro, que deduzca el 50%. Entonces, la regla que yo he dicho es la que siempre Hacienda va a mirar. Si hay 24 horas y tú trabajas 8 horas, dedúcete un 30%. Sí. Una de las cosas que el autónomo siempre se ha podido beneficiar es el autónomo, el empresario que trabaja en casa, es de la inviolabilidad de la vivienda. Yo al autónomo lo que le recomiendo es que con su asesor
declaré 20 metros de despacho al año siguiente. ¿Vale? Es muy difícil comprobar eso, ¿eh? Que me estoy haciendo preguntas que con la cámara allí enfrente luego cogen y sacan un corte y dicen, mira lo que va diciendo. Lorenzo, a mí no sé cómo vamos de tiempo, creo que vamos justo. Hombre, ya. pero perdona, yo el otro día decía también, y os cuento, decía en esto, a un miembro de la tesorería le decía, digo, vamos a ver, es que estáis planteando una cosa que yo, autónomo societario, en este momento doy de baja mi sociedad, doy de baja todo a la edad legal de la jubilación, indemnizo a mi trabajador con la ventaja que tengo, me doy de alta como autónomo persona física, contrato un trabajador a media jornada de nuevo y me voy a la jubilación activa como autónomo persona física al 100%. Digo, tardo 48 horas en hacerlo, entonces no pongáis trabas. Digo, no, ¿qué no es fácil? No, depende de qué tipo de sociedad estamos hablando. No estamos hablando de grandes sociedades, estamos hablando de una sociedad familiar, una sociedad mercantil familiar que no tenga demasiado extendido riesgo, etcétera, etcétera. Quizás 20 días, chingue, 20 días por año, liquida la sociedad. La sociedad irá a ser de alta del fondo de la actividad por ejemplo. Bueno, la responsabilidad de ahí. La derivación de responsabilidad también habría que ver. Mira, el día que metieron los cambios de mutua a 3 años, dije yo, hombre, esto es para asegurar a las mutuas que cuando hacen una apuesta no haya ese tránsito de un lado a otro. Digo, bueno, pero una autónoma persona física basta por darse de baja hoy, comunicar el baja a su mutua y darse de alta el mes que viene una mutua nueva. Así es. O sea, que a veces, vuelvo a decir, el legislador se nota que en su vida ha generado un puesto de trabajo o ha sido autónomo, porque hay cosas que ponemos las trabas y no nos damos cuenta que tú estás poniendo una traba. Venga, Pedro. Tiene un trabajador, el autónomo va a seguir trabajando, ¿no? El autónomo va a seguir trabajando y tiene un trabajador. Sí. Ese trabajador que el autónomo tiene que seguir adelante en IAE. Todo. La actividad sigue. Todo. Pagando su cuota. Sigue pagando. La cuota va a ser de un 8% aproximadamente. Solidaridad. Todo. Sí. Lorenzo, a mí me gustaría preguntarte si pudieras hacer una mención, no sé cómo vamos de tiempo, creo que va bien. Que hagas alguna mención sobre las medidas que se han adoptado en lo que se refiere a prevención de riesgos laborales al autónomo, este autónomo que no tiene trabajadores, que sí ya sabemos realmente que tiene sus obligaciones en la seguridad y la salud de sus trabajadores, pero el autónomo que se dedica solamente a realizar su actividad, las medidas que se han implantado, ¿nos podías comentar algo sobre ellas? Bueno, la verdad que en estos momentos el colectivo de autónomos, yo en esto digo, es el colectivo más mutualizado. Somos adheridos a las mutuas, digo los autónomos sin trabajadores. Correcto. Somos adheridos a las mutuas, pero somos el colectivo más mutualizado, desde el punto de vista que las mutuas nos llevan todas las prestaciones, desde la incapacidad temporal, al accidente de trabajo, los riesgos profesionales, a el cese de actividad, ¿no? Fijaros que hay un tema que yo he dicho antes que no me gusta, el cese de actividad, y lo digo, ¿no? La prestación por cese de actividad o se cambia o mejor que desaparezca, porque lo que no podemos es generar expectativas que luego se convierten en frustración. Y yo en esto he coincidido con muchos representantes, presidentes de mutuas, que esto o lo mejoramos o lo quitamos, porque genera un problema para todos.
Pensar que a mí la cantidad de gente que hay en accidentes de trabajo son las que son, y son gracias a vosotros. Yo puedo decir, no sé si algunos estabais como graduado social, trabajando en el año 2003, cuando entra en vigor la mejora, en los autónomos que se tenían que adherir voluntariamente, solo 80.000. En el año 2003, solo 80.000 autónomos voluntariamente se adherieron a accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Luego hicimos una campaña a final de año que se llamaba, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Hicimos una campaña y hicieron que se duplicara, que llegara a 160.000. Gracias a un trabajo en aquel entonces de Javier y otra gente con las organizaciones de autónomos y demás, se consiguió que se llegara a 600.000 personas. Pero fue gracias a la colaboración que hubo de los graduados sociales, los que daban de alta al autónomo con las mutuas. Algún iluminado no se le ocurre otra cosa que quitar esas gratificaciones, entre comillas, lo de gratificaciones, que pasaban las mutuas a los graduados sociales. ¿Cuál ha sido el problema? Que los autónomos ya no se dan de alta en accidentes de trabajo y enfermedad profesional. A mí me gusta hablar muy claro y poner las cosas en su sitio. Ahora algunos quieren que el accidente de trabajo y enfermedad profesional sea obligatorio para todos los autónomos. Yo me niego. Me niego. ¿Por qué? Yo puedo tener una actividad que no tenga riesgo. ¿Yo para qué quiero cotizar en accidente de trabajo y enfermedad profesional? Si yo tengo la incapacidad temporal desde el cuarto día, es que yo no soy empresa, es que yo asumo que me pagan desde el cuarto día la seguridad social. Es verdad que la empresa, la seguridad social paga a partir del 16º. Mientras tanto, como yo soy persona y empresa, pues entienda usted que prefiero, en lugar de cobrar desde el primer día el 100%, pues prefiero a lo mejor desde el cuarto día. Bien, una vez dicho esto, hay muchas cosas que evidentemente se han ido mejorando. Las mutuas se han convertido en colaboradores en el ámbito de la prevención de los autónomos, pero también llegó alguien y dijo que las mutuas no tenían que tener las sociedades de prevención. Digo todas estas cosas por hablar las piedras en el camino que a veces pone la legislación a las mutuas, que entre comillas se llaman mutuas de seguridad social, pero han sido siempre agentes colaboradores de la seguridad social. La legislación también ha ido poco a poco llevando los riesgos del empresario en materia de infractor al autónomo, a la parte más débil de la cadena. Yo hay cosas que todavía no entiendo, ¿no? Y cosas, por ejemplo, como hay aseguradoras que no quieren cubrir una responsabilidad civil en caso de un accidente de trabajo de algún trabajador de la empresa, no quieran asumir ese riesgo. No lo entiendo. Yo en estos momentos tengo en Jerez una persona que está en la absoluta ruina, porque le han puesto una indemnización que su aseguradora no la cubre, porque el inspector de trabajo ha dicho que hay dolo del empresario. No lo ha dicho un juez, lo dice el inspector de trabajo, ¿vale? Bueno, eso es un problema. Los autónomos en materia de prevención siguen viendo la prevención, y aquí es donde quiero llegar, siguen viendo la prevención como un gasto más. Y eso es un problema también, porque el autónomo se accidenta. También se accidenta, yo esto lo relaciono también con lo que hablábamos antes de las cotizaciones. El autónomo sigue viendo la cotización como un impuesto, el sello. Y cuando hablan de la jubilación, dice, es que la seguridad social esto es como el fumador, ¿no? Que dice, bueno, pues ya me quitaré de fumar, ¿no? Si fumar 4 o 5 tabacos, cigarros no hace daño, ¿no?
El autónomo dice, bueno, para no reconocer su parte de culpa y sacar la seguridad social, el día de mañana no sé si va a pagar la pensión. El problema no es la pensión. El problema es cuando yo oigo a personas, o te llegan cosas como ustedes están comentando ahora, de que un señor el otro día en Béjar, en Salamanca, volviendo a Plasencia con su camión, se pega un golpetazo, está en una silla de ruedas, quedándole 650 euros, con un camión nuevo. Y eso es la incapacidad que va a tener durante toda su vida. No es solamente la pensión. Es que yo a lo mejor salgo de mi casa y cojo un coche y pienso, ¿cuánto le va a quedar a mi mujer si a mí me pasa algo? Yo en esto os llamo porque sé que sois colaboradores. Entender que el tema de la prevención tiene que ser para el autónomo no un gasto, sino un ahorro de coste. Pero sobre todo el tema de la cotización tenemos que educar entre todos al autónomo, que tanto cotiza, tanto recibe. Es verdad que hay quien no puede, y el que no puede hay que ponerle un monumento y facilitarle. Pero yo digo, hay muchos que pueden y no lo hacen. Y es importante porque luego vienen los lamentos, ¿eh? Luego vienen los lamentos. ¿Alguna pregunta más? Venga. ¿El recargo del 10 y luego el 20 también se aplica a la régimen general? Sí, con la misma usura que han venido haciendo hasta ahora. Muy bien. Bueno, pues Ha sido un placer estar con vosotros. claro, darles las gracias por su asistencia, a don Lorenzo Amor por haber dado la ponencia y por supuesto al Colegio de Graduados Sociales de Málaga por su disposición, Juan, por su colaboración y muchas gracias a todos. Bien.